Buenos días, hermanos, buenos días a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga en esta mañana. Y bueno, damos gracias a Dios porque nos da salud, porque nos da vida y suficiente motivo para estar agradecidos con Dios. Bueno, yo quiero empezar, vamos a orar, así que acompáñenme en la oración para que el Señor nos ayude durante estos momentos a entender su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, aquí estamos, Señor, delante de ti. Nos presentamos como hijos tuyos. En este momento nos unimos, Señor, a través de estas redes, a través de esta red. Estamos separados, Señor, físicamente, pero estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo deseo, en un mismo pensamiento. En esta mañana te agradecemos por esta mañana. Gracias por tu misericordia. Gracias por cada una de mis hermanas, de mis hermanos que están en sus casas. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tú nos des la iluminación para entender tu palabra. Te agradecemos, te bendecimos, Señor, y gracias por tu presencia. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a empezar con el segundo día de devocional. El tema principal, el tema de esta serie de devocionales es la vida devocional del creyente. La vida devocional del creyente. Y vamos a hablar sobre la oración, sobre la adoración, sobre la comunión, sobre la lectura bíblica, sobre la intercesión y sobre el ayuno. Son principios devocionales. Así que vamos a echar mano de esto y vamos a llevarlo a cabo con nuestra familia en estos días que estamos en casa con ellos. Ayer empezamos a hablar sobre el principio, el primer principio devocional, que es la oración. Y vamos a empezar. La base bíblica, si usted tiene su Biblia ahí, si no, vaya por ella, por su Biblia, para que usted la use junto conmigo. Y vaya a Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice así: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo capítulo 6, versículo 6. Y vamos a hablar sobre la oración, el primer principio devocional. Ayer estuve hablando sobre el profeta Daniel. Algunos puntos muy importantes de su vida que él llevó a cabo. Y el primer punto principal de este devocional es una pregunta que yo le hice a usted el día de ayer. Y esta pregunta es: ¿por qué tener una vida devocional? ¿Por qué es importante llevar una vida devocional? Y el primer subpunto del punto general es, ayer lo expuse, es que la oración nos da fortaleza. La oración nos da fortaleza. Y hoy el segundo subpunto que voy a hablar sobre eso es que la oración nos da la dirección. Y en la vida de Daniel vemos esto de una manera muy clara, que la oración al profeta Daniel le daba la dirección necesaria, la dirección que él necesitaba. Entonces Dios le mostraba el camino que él debía tomar. Dios le mostró siempre al profeta Daniel el camino que él debía tomar. Y por lo tanto, él avanzaba con seguridad, porque Dios era el que le indicaba a dónde ir. Y él caminaba
Él avanzaba con seguridad, aunque su entorno fuera muy difícil, aunque su entorno fuera poco esperanzador. Él continuaba avanzando. Otro punto muy importante que vemos en la vida de Daniel es que la oración, la oración le daba la sensibilidad, escuche bien, la oración le daba la sensibilidad para poder distinguir la voz de Dios. Le daba la sensibilidad para distinguir la voz de Dios y saber cuáles eran los planes que Dios tenía para Daniel y los planes que Dios también tenía para aquellos que le rodeaban. Entonces, qué importante es, hermano, poder distinguir la voz de Dios. Pero si no llevamos a cabo la oración, si la oración no la practicamos, si la oración no es parte de nuestra vida, entonces, ¿cómo vamos a poder escuchar la voz de Dios? Porque la oración era el medio para que el profeta Daniel pudiera distinguir la voz de Dios. Daniel se mantenía centrado en los propósitos de Dios. Daniel siempre se mantuvo centrado en el propósito eterno de Dios. Y él siempre recibió la dirección. Siempre recibió la dirección de Dios en medio de los consejos de hombres, en medio de lo que le pudieron haber dicho todos los hombres. Y le daba la certidumbre, le daba la certeza donde no había certeza. Entonces, esa es la razón por la que Daniel era victorioso. Él era victorioso donde muchos hombres no lo eran. Entonces se fija la importancia de la oración. La oración lo dirigía, la oración lo mantenía, la oración le daba el éxito a la carrera de Daniel, a la vida de Daniel. La oración, como tercer punto, hermano, la oración da santidad. Y también lo vemos en la vida de Daniel. Mire, un rasgo característico, una característica grande de los hombres de oración, ¿sabe cuál es? Es la santidad. La santidad es una característica en los hombres y mujeres de oración y es visible. Y aún más, esta característica es visible para los enemigos, para los adversarios. Y los adversarios de Daniel, los enemigos de Daniel, se daban cuenta de esta característica en su vida. Entonces siempre la santidad va a diferenciar al hombre de Dios de los demás hombres. Le va a dar carácter de Dios, le va a dar la autoridad de Dios y le va a dar influencia. Y Daniel la tenía. Yo quiero que vaya conmigo al capítulo 1 de Daniel. Capítulo 1 de Daniel. Y vamos a leer del versículo 15 al 20. Mire, la vida de Daniel fue diferente. Y la Biblia nos lo dice. La vida de este hombre desde el principio fue diferente a la del resto de todos los jóvenes donde él estaba. El semblante de Daniel era mucho mejor que el de los otros, que el de sus compañeros. Reflejaba santidad. Y vamos a Daniel capítulo 1 y vamos a leer del versículo 15 al versículo 20. Dice así: y al cabo de los 10 días
pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras, fíjese, y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló, fíjese, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo. No en una parte del reino, no, en todo su reino. En todo su reino. Entonces, la oración, hermano, hizo en Daniel una gran diferencia. Fue diferente a todos los compañeros que había ahí. Donde quiera que él estaba, marcaba una diferencia. Donde quiera que se presentaba, marcaba una diferencia. Pero esta diferencia no era solo por su apariencia, no, sino por la vida ejemplar que él llevaba, por la santidad que él cargaba, debido a la oración. Y el testimonio que él tenía, hermano, estaba fundado en su vida de comunión con Dios, o sea, en su vida de oración. Entonces, la vida de Daniel, o el éxito, mejor dicho, el éxito de Daniel, hermano, fue visible. Desde los primeros días de su vida hasta el final de su vida. Hasta los últimos días de su vida. Y la Biblia nos enseña que Daniel fue el hombre más poderoso detrás de por lo menos 4 hombres. Detrás de Nabucodonosor, detrás de Belsasar, detrás de Darío y detrás de Ciro. La oración. Se mantuvo firme ante las adversidades. Daniel supo hacia dónde siempre tenía que ir. Nunca titubeó. Mantuvo una vida ejemplar durante toda su vida. Ahora, ¿cómo logró todo esto? ¿Cómo logró Daniel tener todo esto o llegar a ser así? Bueno, la respuesta es sencilla, siendo un hombre de oración. Siendo un hombre de oración. Entonces, si nosotros queremos llegar a ser líderes, si nosotros queremos ser usados por Dios y nos preguntamos cómo, o mejor dicho, ¿por qué tener una vida devocional? O sea, ¿por qué tengo que tener una vida devocional? Bueno, pues la vida de Daniel nos da la respuesta. Lea el libro de Daniel. ¿Por qué tener una vida devocional? Bueno, porque
Cuando tenemos una vida devocional, hermano, tenemos una comunión con Dios. Tenemos identidad. Nos mantenemos fuertes. Nos mantenemos centrados. Y nos mantenemos en santidad. Se fija la importancia de orar. La importancia de la oración. Mire, cuando yo era más joven, mucho más joven de lo que soy, había una persona que a mí siempre me decía algo que a mí no me cuadraba mucho. Yo estaba mucho más chico y esta persona siempre me decía: Mario, va a llegar el momento en el que tú ya no vas a necesitar orar tanto. Y yo escuchaba a esta persona y yo me decía dentro de mí, pensando, ¿va a llegar el momento en el que ya no voy a necesitar orar tanto? ¿Usted está de acuerdo con esta frase? ¿Con lo que esta persona me decía? Y cuando esta persona me lo decía a mí, porque me lo decía muy seguido, va a llegar el momento en el que tú ya no vas a necesitar orar tanto. Pues yo me montaba, me recordaba a lo que la Biblia dice, a lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de la oración, lo que el apóstol Pedro dice de la oración. Cuando leemos la porción donde dice, oremos sin cesar, y me remontaba en la Biblia, ¿no? Y a los evangelios, y veía la vida de Jesús, recordaba su historia, su vida, cuando Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependía de la oración. Y decía, ¿cómo que no? O sea, si Jesús, siendo Dios, dependía de la oración, ¿por qué uno imperfecto, humano, que falla, ¿cómo vamos a llegar a un momento en el que digamos, es que ya no ocupo orar? No. Nuestra oración debe ser constante. Nuestra oración debe de ser a cada momento. Debe ser parte de nuestra vida devocional, la oración. Entonces recordemos, hermano, que la oración nos da fortaleza. En estos tiempos difíciles ocupamos la fortaleza de Dios. De Dios. La oración nos da la dirección. ¿Quiere la dirección de Dios? Ore. ¿Necesita la respuesta de Dios? Ore. La oración nos da santidad. Hermano, la oración es todo. ¿Y cuántas veces nos hemos negado a orar? ¿O nos da pereza orar? ¿Quiénes somos para decir no? Hoy en estos tiempos inculquemos la oración y hagamos la parte de nuestra vida. Y como ayer le dije, te lo vuelvo a repetir, a sus hijos, motívelos a orar. Motívelos a orar. Que usted sea inspiración para ellos. Para su esposa, para su esposo, para sus hijos, para sus nietos. La oración. Mañana voy a continuar con el tema de la oración, con el segundo punto general de este devocional. Y mañana voy a hablar sobre el poder de la oración. Dios le bendiga, que tenga un excelente día y sigamos adelante. Y como dice nuestro lema, y seguiremos adelante. Dios le bendiga, que tenga un buen día. Bye bye.